¿Tenés miedo? ¿A qué cosas le tenés miedo? Mi nombre es Flavio Calvo y ahora vamos a hablar de los miedos. Cuando era chico me gustaba jugar con animales. De hecho, siempre me gustó tener animales raros. Una vez aparecí en mi casa con una caja con 50 sapos. Me gustaba mucho investigar la diferencia entre un animal y otro. Y de hecho me puse a investigar de chiquito la diferencia entre los sapos y las ranas. Muchos creen que son la misma especie cuando son dos cosas completamente diferentes. De hecho hay gente que hasta piensa que la rana es la femenina del sapo y nada que ver. Son dos animales completamente distintos. La rana tiene patas adaptadas para el salto y pueden saltar muy alto, mientras que el sapo, aunque da saltos, no tiene las patas adaptadas para saltar de la misma manera que una rana y sus saltos son más chiquititos y más toscos. La rana es un animal que busca la luz. De hecho, cuando se va a pescar ranas, lo que se usa es una linterna para que las ranas se acerquen a la luz y poder pescarlas o poder cazarlas. Los sapos se ocultan de la luz, por eso es que durante el día hacen cuevas y están escondidos debajo de la tierra para no poder sentir esa luz. De hecho, al ser especies tan diferentes, el sapo es un animal que no sirve para ser comido, es un animal tóxico, mientras que la rana es un menú por ahí muy caro y muy exclusivo en algunos restaurantes porque tiene una carne muy especial. La diferencia entre estos animales hacen que tengan resultados completamente diferentes también en sus vidas. ¿Cuántas veces fueron al campo y vieron sapos aplastados por algún colectivo, algún camión? Sapos que no pudieron, por su poca adaptabilidad al salto, escapar de ciertas situaciones, mientras que las ranas siempre pueden escapar y de hecho si querés cazar una rana que está en algún árbol o algo así, pega un salto y no la ves más porque no sabes para dónde disparó. ¿Sabes qué? La misma diferencia que hay entre sapos y ranas, entre ranas y sapos, hay entre el miedo y las fobias. El miedo es algo sano. De hecho, ya he hablado sobre lo beneficioso que es muchas veces el miedo, porque el miedo te previene de un peligro. Ahora, cuando ese miedo se vuelve tóxico, cuando ese miedo no te deja escapar, cuando ese miedo te paraliza y hace que muchas veces las situaciones de la vida te pasen por encima y te aplasten, ese miedo ya no es sano. Ese miedo se convirtió en una fobia. Se convirtió en algo que no te ayuda a crecer, no te ayuda a desarrollarte, no te ayuda a estar bien. De hecho, se le puede tener miedo a cualquier cosa. Hay gente que le tiene miedo a los insectos, hay gente que le tiene miedo a ciertos animales, a los perros, a los gatos. Hay gente que tiene un miedo excesivo a la muerte. Hay miedo de los más raros. Hay miedo, por ejemplo, a los botones, miedo a los payasos o miedo a las palabras largas. Por ejemplo, el miedo a las palabras largas se llama hipopotomonstrosesquipedaliofobia. O sea, ya te dan el diagnóstico y te morís del miedo. Entonces, ¿qué se puede hacer con estos miedos? ¿Cómo podemos hacer para enfrentar nuestros miedos de una manera sana? Yo quiero darte algunos pasos que te van a servir para poder trabajar estos miedos. El primer paso es reconocerlo. Cuando se le tiene miedo a algo, lo que solemos hacer es tener una estrategia que te hace escapar de eso, te hace huir. Una estrategia que por ahí no sirve. Lo más sano sería tener una estrategia de afrontamiento, poder enfrentar ese miedo, poder en primer lugar reconocerlo. Cuando vos tenés en claro a qué le tenés miedo, ya tenés un poco más adelantado cómo trabajar ese miedo. Ahora, en segundo lugar, más allá de reconocer a qué le tenés miedo, es sano reconocerte a vos mismo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenés miedo? ¿Cómo siente tu cuerpo el miedo? ¿Dónde lo sentís? ¿En el pecho, en el estómago, en todo el cuerpo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué ideas tenés cuando tenés miedo? ¿Qué pensamientos se te cruzan por la cabeza con respecto a eso que le tenés miedo? Reconocer cuál es el miedo y reconocerte a vos mismo son los dos primeros pasos para poder enfrentarlo. Es bueno, cuando tenemos pensamientos que no son sanos con respecto al miedo, poder llevar esos pensamientos de la emoción a lo racional. Muchas veces, qué sé yo, por ejemplo, tenerle miedo a un payaso. El miedo ese es irracional. Entonces empezar a preguntarse, ¿qué es lo peor que me puede pasar frente a un payaso?
O un miedo más común, pensemos en el miedo a exponerse al público, a tener que hablar en una clase en la universidad o en tener que exponer delante de un público grande. Si vos tenés miedo a eso, lo que está hablando es la emoción y pocas veces tenés en cuenta tu propia razón, cómo podés razonar ese miedo. Preguntarte qué es lo peor que puede pasar si me expongo al público. Trabarme, decirme alguna palabra, quedar en blanco o que la gente se ría de mí. Y la verdad que si vas a la parte racional, probablemente empieces a pensar que es muy difícil que la gente se ría de vos porque si fue a una charla que vos vas a dar o si está en la facultad escuchando una exposición, seguramente estén en la misma situación que vos. Empezar a razonar todo lo que acompaña esa emoción va a ayudar un poco a reconocer ese miedo. Ahora, yo te decía que el miedo pasa por tres partes, ¿no? Pasa por un lado por la emoción, pasa por el cuerpo, pasa por lo que pienso. El tercer punto sería cómo cambiar de afuera hacia adentro. Y esto tiene que ver con ¿cómo me siento cuando tengo miedo? Y siento algo en el estómago, me achico, me pongo todo encorvado. Bueno, razonalo y actúa como si no tuvieras miedo. Párate recto, mostrate activo, mostrate como que estás dispuesto a enfrentarlo. ¿Qué pensamientos te vienen? Pensamientos catastróficos, todo va a salir mal. Bueno, racionalizalos, empezá a pensar o a activar esa parte que te dice no. Te dice, esto va a ser de esta manera, vas a poder enfrentarlo, tenés herramientas para hacerlo, ver la parte positiva. En cuanto a la parte emocional, justamente llevarla a la parte de razón, esto te va a ayudar a poder enfrentar el miedo de otra manera. Y de hecho te voy a decir algo, no tenés que enfrentarlo, y ese es el cuarto punto. Por ahí siempre pensamos en enfrentar los miedos, y en realidad el miedo no es algo a enfrentar, porque el miedo lo vas a llevar con vos toda la vida. Lamento decirte que el miedo te va a acompañar, más allá de que superes un montón de obstáculos. Qué sé yo, exponer en público siempre te va a dar cierto miedito. O algunas situaciones siempre te van a exponer. Entonces, lo mejor es no luchar contra ese miedo, no querer enfrentarlo, sino al contrario, amigarte con el miedo. De alguna manera, si querés, hasta podés ponerle un nombre, ese miedo te va a acompañar. Entonces, poder jugar con ese miedo, poder decir, bueno, a pesar de que estás acá conmigo, voy a hacer esto. A pesar de que sé que voy a tener miedo, voy a seguir avanzando, voy a seguir moviéndome. Es una manera de que este miedo se convierta en un miedo sano, en ese que te impulsa, en ese que te ayuda a crecer. Ponele nombre, sabe que siempre va a estar con vos, sabe que siempre te va a acompañar y de alguna manera aprende a convivir. No lo enfrentes. Déjalo que sea parte de lo que te acompaña y vas a ver que lo vas a vivir de una manera diferente. Te invito a experimentarlo, te invito a vivirlo, te invito a probarlo en vos mismo y vas a ver las grandes diferencias que se dan. Y estuvimos viendo diferentes miedos y estuvimos viendo cómo poder amigarte con ese miedo que te va a acompañar toda la vida. Y por ahí, esto que estuvimos hablando te sirva, te haya servido de inspiración. Así que te invito a comentar, a decirme, contarme a qué le tenés miedo. Y de esta manera que podamos interactuar y seguir trabajando juntos. Te pido que le des like a este video, que te suscribas a este canal y que lo puedas compartir con otros a quienes también les sirva. Y ya que estás, me podés seguir en las otras redes para que juntos podamos seguir construyendo material que te sea útil a vos y a los demás.